Bueno, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Revisen el artículo 133 de la ley electoral, también el artículo 144, era lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Sí. Referente a los reparos. Bueno, vamos a conectarla ya que estamos en esto, es bueno. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de los reparos, ahí lo van a ver ustedes en pantalla. Durante el cómputo de una junta, no se ve, tiene problemas el iPad. Bueno, no importa, lo tenemos, ok. Ahí está el artículo 144 de los reparos. Durante el cómputo de una junta electoral, cualquier representante de agrupación o partido político que hubiera sustentado candidatura o cualquier candidato o su apoderado podrá indicar los reparos que desee oponer a los procedimientos que se siguen en la práctica de dicho cómputo. Y la Junta Electoral tomará, con motivo de tales reparos, los acuerdos que sean de lugar. Bueno, ahí está una serie de detalles, la redacción provisional y bueno, después viene el tema de la anulación de las elecciones, que era lo que se refería, me parece, Claudio. Hay que leer entonces el artículo 151 en adelante. En fin, la pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes consideran que hay que anular elecciones congresuales y municipales en su totalidad en algún municipio. Ayúdennos ustedes, por favor. Yo quiero hablar un chin lo que tú hiciste, un poco lo que planteaste ahí del 133, es que hace una similitud a la ley del libre acceso a la información. Cuando depositamos algunos recursos que llevó el Partido Reformista, algunos miembros de la Alianza, lo motivan en función de que los que habían participado en el proceso tengan acceso a lo que se está verificando y contando. Porque tú no haces nada con pedir un reconteo si tú estás desde fuera y no estás viendo en presencia tuya cuál es el conteo que se está haciendo, lo que hablábamos ahorita, de cuando tú sacas un delegado, de cuando tú no permites la entrada a los candidatos, que por eso hemos visto las imágenes en las redes sociales de hechos violentos en algunas juntas municipales, porque arbitrariamente los presidentes de esas juntas se atribuyen una función que no tienen, debería de fiscalizador y de juez, de dictar medidas de no acceso a algunos recintos electorales. Tal vez no pueden sentarse, como tú planteabas, en la mesa de verificación, sí. Eso es entendible, pero a una distancia prudente yo puedo sí ver cuál el presidente está llevando, porque eso es lo que genera que el derecho que usted ha solicitado que se le cumpla sea evidentemente ejercido en la manera que establece la ley. En cuanto a lo que tú planteabas, Elpidio, de la situación de la mesa que se ha generado hoy, que pudiéramos equipararlo con la mesa de unidad, pudiera ser, aunque hay partidos como el nuestro que, si bien es cierto, apoyamos a un candidato presidencial que estaba en la mesa hoy, pero también tenemos nuestra propia posición, porque vimos al delegado de nuestro partido, Tácito Perdomo, hacer algunas situaciones, algunas aclaraciones y algunos pedimentos. También es bueno que esto se amplíe a los partidos que fueron aliados al proceso. Yo no creo que Luis haya estado agitando. Aquí no están los amigos del PRM para que hagan una defensa más amplia de cuál es el rol y la línea que Luis ha desarrollado. Pero anoche aquí debatíamos eso y yo decía el caso de Moca, que Luis fue a Moca hasta una forma un poco dura cuando él se presentó ante los dirigentes de su partido, entre el partido, no fue que fue a la calle a protestar, y posteriormente hubo una comunicación que logró que el propio gobernador, candidato a alcalde de Moca, reconociera su derrota, y eso viabilizó las cosas. Yo creo que el liderazgo político en la actualidad tiene que tender puentes. En crisis como esta, y ya me hace una reflexión de lo que era la figura de José Francisco Peña Gómez en la crisis del 94, la figura del presidente Joaquín Balaguer también en esa propia crisis, y el profesor Juan Bosch, ¿por qué no? Tal vez un poco más diezmado en ese momento, pero hubo un liderazgo supranacional que se sentó, como digo supra, no es porque otro poder, sí, sino dominicano, pero con un liderazgo muy influyente, esos tres grandes colosos, que pudieron sentarse en la mesa. Yo creo que debe entrar ahora mismo una figura, tal vez Agripino Núñez Collado, que ayer expresó la necesidad de la reforma y aprobación de la ley electoral, la ley de partidos, lo que nosotros siempre hemos llamado el código electoral. Entrar figuras que no sean parciales al proceso. Yo soy muy amigo de algunos miembros del empresariado de las diferentes entidades y pienso que debieron no adelantarse tan rápido a felicitar al presidente de la República en medio de esta crisis, sino tratar de llevar un mensaje equilibrado de lo que está pasando. Pero es que ese es un mensaje. No, pero decirte, cuando el embajador va y felicita al presidente. Pero yo pienso, y lo hace el Consejo. Bueno, pero mira, y lo hacen el otros mismo sectores. Día que se votó por Elpidio Báez diputado, se votó por el presidente de la República en la misma mesa Elpidio. Y mira, y fíjate que, como tú dijiste, ellos están atacando la boleta A. Tal vez por el margen de diferencia que hay,
tal vez porque se encontraron menos situaciones, la gente probablemente un país más presidencialista que cualquier otra cosa, pero hay un tema que hay que ponerle mucha atención, es la abstención electoral que tenemos en este proceso, que aunque no hemos terminado de contar, ustedes verán lo alto de este índice, se está hablando más del 30% de abstención en unas elecciones conjuntas todo el mismo día. Entonces, óyeme, cerca del 40%, y en unos sitios supera esa situación. Entonces, ¿hasta qué punto el propio presidente ha ganado en un proceso tan legítimo, revestido de toda la legitimidad necesaria? No legalidad, legitimidad, porque hay cuestionamiento del proceso. Entonces yo pienso que hay que crear comisiones de diferentes sectores que se sienten a ver un poco un canal de comunicación entre los sectores. Esa mesa se creó en el día de hoy, el partido de gobierno, la Junta Central Electoral, una mesa tripartita pudiera ser, para ver cómo avanzamos este proceso. El pueblo dominicano no puede tener 3 años de campaña electorales. El presidente duró 4 años de campaña electoral. Y tener nosotros una semana, 5 días más, un mes, esperando unos resultados que no sabemos cuándo que vendrán, para que el pueblo dominicano esté tranquilo en sus hogares y en su dinámica del día a día. Yo pienso que hacen muy bien los distintos sectores nacionales y extranjeros que observaron las elecciones en felicitar al presidente Danilo Medina por su elección. No me parece que ellos se hayan... no se ha pronunciado todavía. Aún así, pero ya los propios candidatos presidenciales han dejado de lado cuestionar la elección, la legalidad de la elección del presidente Danilo Medina, porque ganarle al candidato más cercano con un margen de voto superior al 25%, si se cuestiona, se incurre en la necedad. Por eso luce un poco prudente que en estas elecciones complejas, donde participaron los 3 niveles, presidenciales, congresuales y municipales, se deje de lado cuestionar la elección del presidente de la República, porque el triunfo de Danilo Medina fue sencilla y simplemente arrollador. Sin embargo, por eso, las juntas municipales están también recontando la boleta A. No la han dejado de lado. De hecho, la Junta del Distrito ha durado más porque empezó a contar la boleta A y la boleta B. En el boletín 9, la Junta Central Electoral proclamó oficialmente, declaró oficialmente a Danilo Medina ganador de las elecciones. En el boletín... Su certificado se lo entregó. En el boletín... Le entregó el certificado ya. Se lo van a entregar cuando me lo entreguen a mí. Ah, bueno. Hay que ver el vídeo, tú no sabes. Con respecto a la postura de no atacar la candidatura presidencial, yo entiendo porque eso llamaría a un proceso nacional, pero sí yo entiendo que las valijas que están en proceso de revisión, y las valijas que han llegado con alteraciones, que han llegado abiertas, esas valijas, porque es que el fraude lo corrompe todo. Cuando esas valijas llegaron abiertas, todas las boletas que tengan ahí, A, B y C, que eso no se dé en todos los municipios, pero en los municipios donde se dé la elección en esos municipios, debe incluir todos los niveles, porque no podemos decir, bueno, las boletas B y C fueron alteradas, pero la A no. Entonces es un tema que tenemos que... Algo importante que tú mencionabas, Benny, el tema de la abstención. La abstención rondó en estas elecciones cerca del 40%. Danilo Medina... en la proyección que hay, porque tampoco hay resultados finales. Sí. No sabemos. Danilo Medina, yo creo que se precia decir que fue el candidato que ha ganado con mayor porcentaje, pero también ha sido en las elecciones presidenciales con mayor porcentaje de abstención de nuestra historia. Y eso debe hacer una reflexión sobre el liderazgo político de este país. No solamente el liderazgo político del presidente Danilo Medina, sino el liderazgo político en sentido general, porque esa abstención refleja una falta de credibilidad en la democracia, una falta de credibilidad en el liderazgo político. Entonces eso es lo que Danilo Medina no necesariamente no sacó un 61% del voto del pueblo, sacó un 36%, porque eso es lo que, si le restamos el porcentaje de abstención, queda el porcentaje con respecto a la masa total de votantes. O sea, un presidente que se precie y decir, bueno, yo soy el presidente más votado de este país con un 36% de los votos, yo entiendo que eso debe llamar a reflexión. Hay que tener cuidado con el juego de los números,
porque fácilmente uno se puede quedar atrapado en esa maraña y puede colocarse de espalda a la realidad. ¿Qué presidente de la República ha superado los 2.400.000 votos? ¿Qué presidente de la República ha alcanzado un porcentaje superior al 62% de los votos? Ahora bien, ¿oíste el pidio? En el 74 Balaguer casi llegó al 80%. Porque Balaguer, pero usando la violencia, obligó a la oposición a retirarse. Como el 96, ¿verdad? Igual. Balaguer no hubo elecciones y en el 74 tampoco. Mira, tú eres un intelectual y yo te reconozco. Porque si vamos a hablar de historia, hablemos de historia. Entonces, si tú estás diciendo que el más de la historia republicana, reconoces que en el 74, independientemente de la coyuntura, sacó casi un 80%. Sí, que yo no estoy de acuerdo que cómo se dio esa elección, otra cosa. ¿Entiendes? Bien. A eso te voy a hacer la acotación. Por lo menos lograste sacarme de... No. del análisis lógico. No. Lo que quiero decir es lo siguiente. Tampoco. ¿Qué presidente electo ha obtenido el nivel de votación alcanzado por Danilo Medina? ¿Quién ha alcanzado el porcentaje alcanzado por Danilo Medina? Ahora bien, República Dominicana es de las pocas naciones latinoamericanas donde hay un sistema de partido sólido, donde hay un sistema de partido sano y donde hay una continuidad, donde hay una continuidad de procesos electorales distinto a lo de otras naciones. Si tú te vas a Chile, venimos con una dictadura. Si te va al cono sur completo, Argentina, Uruguay, Paraguay, lo propio. Pero si te va a Venezuela ocurre lo mismo. Hablemos de Colombia o podemos hablar de Venezuela, de Guatemala, por ejemplo. Estamos diciendo que Ecuador, en la República Dominicana, Bolivia, República Dominicana, a partir del año de 1966, ha celebrado procesos electorales con sus altas y sus bajas. Ahora bien, mientras más desarrollado es el país, mayor es la abstención en la participación electoral. De modo que no se puede venir a cuestionar la legitimidad de Danilo Medina sobre la base de que puede haber una mayor o una menor participación del electorado. El pueblo dominicano se ha expresado, votó por Danilo Medina para premiarlo por la obra de gobierno que él ha desarrollado en estos 4 años de gobierno. Pero mira, y estos 4 años de gobierno han sido de abundante beneficio para el pueblo dominicano. El Pidio pasó la campaña, tú arrancaste para el 20 fue. Espérate, ya no al paso. No hemos salido del 16 y él va a estar para el 20. Mira, justamente también quisiste y lograste hasta cierto punto desviar un poco el objeto de la discusión, que es el proceso que se dio en las juntas municipales, en los colegios electorales, donde tanta alteración hay, y tú mismo sabes que la circunscripción número 3, donde tú eres candidato, todavía están los candidatos a diputados dando viajes para la Junta Municipal del Distrito Nacional, y perdón que lo hable así tan llano, para ver si le cuentan sus votos. Y tú lo sabes. Efectivamente, hubo problema en todo el territorio nacional. Que se excluya el nivel presidencial, necesariamente no quiere decir ni que se legitime o no se legitime la candidatura del presidente Danilo Medina, sino que ha encontrado mayor irregularidad la demás elección. Esa boleta C, con su desprendimiento C1, no hay forma que aparezca en ninguna mesa. O decía Claudio con el 50%. Yo conozco municipios y provincias que el 20% solo fue que se contó. O cuando tiene que haber mucho menos. Entonces, pienso que la discusión se centra, y esos candidatos que pasaron, yo creo que sí han hecho un ejercicio de responsabilidad, donde ellos señalan casos puntuales y están siendo escritos en cada una de las juntas municipales, planteando la irregularidad, porque tú no haces nada con alegar una situación si tú no presentas las pruebas, porque la gente necesita la prueba. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos de prueba? Las actas para depositarlas, porque no se levantaron actas en la mesa. Y en muchos casos, las mesas se hizo un desplazamiento a la Junta Municipal.
Y las juntas municipales ahora están funcionando como si fueran mesas electorales. Entonces, evidencia que claro, pero eso es una falta, una debilidad. Claro. Pero además, Elpidio, te ha preguntado qué pasó con los 3.000 técnicos que renunciaron. Nosotros no hemos hablado de ese tema, lo hemos dejado pasar, perdóname, como si fuera algo que no tuvo ningún impacto. Tú decías ayer que te sentiste indignada cuando te levantaste el domingo y veía al presidente de la Junta Central Electoral aceptar y dar la información de eso. ¿Cómo tú cambiaste tan rápido el técnico que tocaba en Villarriba en la mesa 16 y ya había un técnico de que ahí preparado? O sea, alguien tiene que explicarme. Oye, y este proceso sí, va a marcar una situación, un punto negro en la historia de la democracia dominicana. Con respecto, fíjate, aquí las elecciones, por un tema de conexión a internet, por un tema de enchufe en los centros, aquí un inmenso porcentaje de los colegios de votación no pudo llevarse el proceso electrónico. El mío no fue así, no se pudo votar electrónico. ¿Sabes qué pasa? No se pudo registrar. Que los miembros del colegio electoral no habían sido adiestrados para el conteo manual, porque el conteo manual se aprobó 2 días antes, después que habían tomado. O sea, esas personas no sabían y por lo tanto no sabían qué iban a hacer. De hecho, a las actas manual, a ninguna se le puso la banda de seguridad. O sea, esas actas quedaron listas para ser alteradas, esas actas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una relación de colegios electorales que en ese momento no habían sido recibidos. Y tenemos que en el nivel presidencial hay un 16.26, que en el nivel ¿Eso B... ¿Eso es en cuál municipio? Eso es en Santo Domingo Este. Okay. Eso es en Santo Domingo Este, y hablo de Santo Domingo Este porque es la zona donde yo puedo dar fe y testimonio. Estas elecciones... yo me preguntaba si estas elecciones eran las más irregulares de nuestra historia, porque yo no había vivido los procesos anteriores. Los fraudes. La historia está ahí. Otros fraudes, pero... pues tú no viviste el 90 ni el 94. No, lo que pasa ni el 2002 los nací, palitos, ni en el 2008 también, ni en el 2006 también. Y así en el 86 yo sí tengo algunos recuerdos de la crisis del 94. 29 años tienes tú, Claudio. Sí. Pero no lo recuerdo así con detalles. Con claridad. Con detalles. Pero personas que sí lo vieron me dicen que no, que esto es lo del 94 nada de borracho, comparado con lo que está pasando ahora. No puede ser. Estas elecciones. El país estuvo al borde de una guerra civil. Sí, pero el otro día yo iba pasando. Esa oportunidad. Sí, pero mira, ahora se está relajando en los municipios el PIDE. Yo iba pasando. De verdad. Yo iba pasando por el puente Duarte hoy en la mañana. Y me vino a la memoria lo que pasó aquí cuando aquí se quiso jugar con la democracia de este pueblo. Yo no soy una persona que estoy incitando a la violencia, pero decía José Martí que es tan criminal aquella persona que promueve una guerra que se puede evitar como el que deja de promover una guerra inevitable. Nosotros, la voluntad de este pueblo tiene que respetarse. Esas elecciones son unas elecciones que están cargadas de problemas, de vicios. Ahí se jugó al cansancio. Delegados que duraron hasta las 3 y 4 de la mañana, miembros del colegio, fruto del desorden creado por la Junta. Porque empezó tarde las elecciones. Pero fruto del desorden creado por la Junta Central Electoral. Además de eso, se agrega una hora más para todavía prolongar mucho más todo el proceso. Entonces, ¿para qué? Para que jugando al cansancio, la mayoría de los delegados de los partidos, si no son personas porque tenían un alto nivel de compromiso, se retiraban de las mesas. Claro. ¿Por qué? Porque el otro día había trabajo. Y usted que trabaja el otro día, al menos que usted trabaje para el gobierno y le vayan a chancear porque sabían que usted estaba. Señores, yo vi precandidatos a regidores siendo presidentes de mesas, candidatos a regidores del PLD, siendo presidentes de mesas. Y personas que son de una militancia abierta, siendo presidentes de mesa, siendo secretarios de mesa. Entonces realmente esto es un proceso cargado de irregularidades y estamos jugando con la legitimidad. Si nosotros estamos evocando una crisis de legitimidad, que si no estalla ahora va a estallar en cualquier momento. Y eso solo se salva con esas valijas que fueron alteradas, llamando a la nulidad y volviendo a hacer las elecciones en los municipios donde el porcentaje sea mayor del porcentaje establecido por la ley. Claudio, gracias. Si yo pudiera hacer algún comentario con respecto a este proceso. Durante los últimos días, y tal y como lo recordaba Benny Metz,
el 15 de mayo, cuando el país se despierta y revisa los periódicos y los medios de comunicación y ve esta denuncia de Roberto Rosario, de esos 3.000 técnicos que desaparecieron, que dijeron no vamos a trabajar a la 1 de la mañana, según lo que explicó el propio presidente de la Junta. Eso venía precedido además por una denuncia del propio Roberto Rosario de que los representantes del proceso electoral estaban siendo amenazados vía telefónica. Esto ocurrió a pocas horas del proceso. Un tema electoral que ha venido con la característica de que hay demandas y sobre todo denuncias de tosudez, es lo que ha dicho la oposición con respecto al presidente de la Junta Central Electoral. Por su parte, el organismo comercial lo que dice es que la oposición o que aquellos candidatos que estaban demandando cosas no las estaban demandando a tiempo, que las demandas fueron tardías. Y yo puedo pensar que, por ejemplo, en mi país hablan de un proceso de diálogo que está en proceso, se intenta hacer un proceso de diálogo. Y yo creo que parte de lo que puede ocurrir en la República Dominicana se podría saldar, no sé si Elpidio, Beni y Claudio me acompañan en esta idea, en un proceso de diálogo y de honestidad. Estoy de acuerdo, Catherine, que un llamado a la honestidad, un llamado al diálogo. A mí me resulta... Impera el diálogo. Mira, a mí me resulta, por lo menos, corrosivo que un candidato que lanzó billetes el día de las elecciones esté reclamando legitimidad, esté reclamando cumplimiento de ley. Cuando usted incumple la ley, usted no puede reclamar. Invalida. O sea, esto a veces le luce a uno como una pantomima de democracia y no se corresponde con la voluntad del pueblo dominicano. Entonces, aquí hay denuncias. Hubo denuncias con que el conteo electrónico no funcionó. Hubo denuncias de que los técnicos y miembros de las mesas no estaban preparados, no estaban entrenados. Si eso es así, porque es una denuncia que no solamente hace un sector, que lo hacen varios sectores del país, pues debe haber un mea culpa. Y los partidos políticos también exigieron las cosas un poco tarde, así que también habría que intentar flexibilizar. No digo negociar, yo no estoy hablando de negociar, yo estoy hablando de esto es lo que tenemos, cómo lo resolvemos. El país no puede... Pero mira, hay un clima favorable para el entendimiento. Claro. Porque... dándole un poco a lo que planteaba Elpidio de que los candidatos que participaron en la presidencia no están cifrando su llamado en la boleta A, que es la parte presidencial, justamente entonces le da a ellos la autoridad suficiente para poder ser parte de un diálogo con los demás sectores, porque no están solamente reclamando el tema de que el presidente de la República es ilegítimo, ilegal. Yo ahorita cuando toqué ligeramente el tema de legitimidad, planteaba desde el punto de vista de que el que sale electo a la presidencia necesita la mayor grado de legitimidad. Claro. O sea, no puede simplemente porque tú sacas un 80, si el pueblo entiende que no fue así, o que si fue base mentira, base engaño, irregularidades, por más alto el porcentaje que tú tengas, tú me citaste el 74, justamente la guerra con más porcentaje que el presidente Danilo Medina en esta oportunidad, ha sido el más votado. Y tú mismo me llevaste a mí a un punto que yo entienda de que es verdad. No todo lo legal es legítimo, todo lo legítimo es legal. Entonces, entiendo que debe tender un puente, que debe abrirse un canal de comunicación, de verificación, y hay... Y evaluación punto por punto. Y hay PLDistas que están reclamando también. Lo que pasa que por un tema de disciplina partidaria o de miedo gubernamental no le expresan. Pero yo conozco el caso de San Pedro de Macorís, y tú sabes que yo lo conozco, de la circunscripción número 2, que ahí están peleando un PLDista con alguien que llega aliado a ese partido por los resultados en Los Llanos, en Consuelo, en Quiqueya, en el distrito municipal del puerto de San Pedro de Macorís. Entonces, y como eso, hay muchos sitios más que se está discutiendo. Sí, pero yo pienso hay aliados, perdóname, hay aliados en Jaina, por ejemplo, al PLD, que están reclamando contra los PLDistas porque entienden que también le jugaron. En Jaina se puso muy feo. Pero igual en la circunscripción número 2, que comprende Palenque, Yaguate, Cambita, Los Cacaos y Villa Altagracia, están los PLDistas entre ellos mismos. Vi a Manuel Díaz en la Junta Municipal de Villa Altagracia, que es diputado del PLD, exigiendo que se les recuente su voto. Entonces, ¿cómo se salva esta situación? Aquí termino. Sí. No un tema solamente de oposición, no un tema de oposición, y yo le decía al principio, cuando estábamos advirtiendo la situación del proceso, que no un tema entre gobierno y oposición, sino un tema de institucionalidad que necesita la República Dominicana recuperar para poder seguir el tránsito hacia la democracia. Mira, el diálogo debe pasar necesariamente por la aplicación de la ley.
tenemos una ley, que es la ley electoral, la 275-97. Tenemos un Tribunal Superior Electoral. En este país se acostumbra, cuando hay situaciones de tensiones y de conflictos, buscarse una personalidad o una comisión mediadora y demás, pero yo entiendo que de lo primero que debe de partirse es de la aplicación de la ley. Pero la no y la ley electoral establece es la no aplicación que va a llevar los procedimientos para cuando se impugne el propio proceso. Entonces, en este país... El Tribunal Superior Electoral, por cierto, va a trabajar este fin de semana, sí, corrido. Pero resulta que en este país, y acabo de verlo, no se han contado los votos en algunas juntas cuando ya se está pidiendo reconteo. Es correcto. ¿Qué dice la ley? Primero tú cuentas los votos. Si algún delegado o un representante no está conforme con ese conteo, entonces ataca y pide el reconteo, o pide la anulación, o pide alguna acción. ¿Quién entiende? ¿Verdad? Pero en este país no ha terminado la Junta de contar los votos cuando ya se está pidiendo reconteo. O se ataca. Entonces, si no se cuenta en la mesa el pidio, necesariamente, yo tengo que tener incertidumbre sobre mi proceso. Lo que yo quiero legítimo, destacar. Yo tengo que ir a la Junta Municipal que me corresponde hacer los reparos necesarios o las solicitudes necesarias. Profesor Beni, la ley establece que después que se cuentan los votos. ¿Se cuentan dónde? En la mesa electoral. En la mesa. Y si la mesa no operaron. En la mesa. No, luego va a la Junta Electoral. Pero tú me entiendes. Entonces tú inicia el proceso de impugnación. Lo establece la propia ley. Pero perfecto. Entonces aquí se quiere poner la carreta delante de los bueyes. Sin embargo, tú dijiste hace un momentico que había proceso tardío. Es también. que se respete. Entonces, ¿cuál es la...? No. Establece algo claro. Cualquier diálogo tiene que pasar necesariamente por el respeto de la ley electoral. El pidió Báez. ¿Cómo tú comienzas a cuestionar el diálogo yéndote a la calle, de la ley, cuestionando en las calles cuando no se ha cumplido con el procedimiento establecido por la ley? La Junta Central Electoral no ha cumplido. Lo que estoy diciendo... No le ha dado entrada a los candidatos de la solicitud de candidatos. Lo que estoy diciendo es eso. Perdóname, yo tengo un caso y está en las redes sociales el video, que se armó una situación difícil en Jaina. Tú lo estabas estableciendo. Sí. Esa persona tiene vínculo conmigo, político y personal. Pero ¿qué pasó? Que solicitó en 2 instancias consecutivas que le permitieran la entrada de lo que decía uno ahorita. De los delegados. Y el candidato, que la ley lo establece, lo están viendo, el 133 establece que se puede hacer representar el candidato por sí mismo. Sí. Y no le dieron respuesta, y pasaron 24 y 48 horas, y cuando él entró otra vez le decían que ya el plazo se había agotado. Ahí que yo estoy estableciendo. O sea, el no cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios de la Junta Central Electoral, de las juntas municipales, probablemente con mandato de la Junta Central Electoral, es lo que ha llevado a esta situación. Entonces el diálogo va a imperar por el no cumplimiento de la ley, no por el cumplimiento de la ley que tú me estás planteando. Tú me estás mandando ya al Tribunal Superior Electoral, pero ¿qué recurso va a solicitar yo si en primera instancia, en primer grado, que son las juntas locales, no me están recibiendo mi pedimento? Beni, ¿cómo tú puedes iniciar un diálogo cuando no se ha agotado el procedimiento correspondiente? Es que no se sabe cuál en es la Junta Claro que la ley no está cumpliendo. Ya vimos la ley 275. Pero aquí ya la vimos. En frío, vete a las juntas municipales. Yo lo que pienso es, por Dios. Yo lo que quiero establecer es lo siguiente. Dile a Claudio, te voy a Luis ahí. Santo Domingo Este. Yo lo que quiero dejar establecido es lo siguiente. Cualquier irregularidad. Pero pídele a la Junta que cumpla la ley. Ahí vamos a coincidir. Vamos a hacerle algo tuyo. También hay que pedírselo a los líderes políticos que estoy de acuerdo. Porque tú no puedes andar por ahí incitando, atacando. Pero ya, tú felicitaste la mesa de hoy. Tú felicitaste la unidad de la oposición. Ya es un paso de avance. Bueno, entonces, la hora de la Junta que la cumpla. Diputado, ven. El sol que yo he cogido hoy, que se me nota en la cara. Que no es de la playa. No me deja mentir. Que a mí se me excluyó el paso. Pero lo simpático es cómo se me impidió el paso. Suben a buscarme una credencial, un compañero nuestro del partido, que es mi suplente. No es suplente del delegado político, yo soy delegado técnico. Él sube a donde el presidente a decirle que le entregue la credencial mía, porque yo había sido acreditado por una carta. Y sube, ya yo tenía varios días participando allá, y sube el seguridad y le dice al presidente
y le dice al presidente, no, él no puede ser delegado porque él es candidato. Y el presidente asiente, un seguridad, creo que es apellido Calderón, es que va y le dice al presidente que yo no puedo subir. Y cuando va en seguridad, yo me entero de eso después porque mi delegado que estaba ahí en la sala, en la oficina del presidente, me lo cuenta. Pero cuando va el seguridad dice que fue el presidente que dijo que yo no podía porque yo era... Y yo le dije, ¿pero en qué lugar de la ley dice? Le dije, bueno, eso lo dice el presidente de la Junta aquí. Entonces es un proceso de arbitrariedad sobre arbitrariedad. Entonces, sobre la base de la arbitrariedad, nosotros no podemos plantear... Por eso el diálogo, el vídeo. Miren, no quiero terminar sin antes decir que mañana en el Parque de la Venezuela, a las 4 de la tarde, se está convocando a una marcha pacífica. Cívica. Una marcha explícale al vídeo que él... pacífica, que hasta un permiso de Interior y Policía se consigue. Él es de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Tenemos que despedir, muchachos. Se pone chivo. A las 4 de la tarde va a partir del Parque de la Venezuela hacia el monumento a Duarte, que está ahí en la... ¿Solicitaron el permiso? ¿O no hay que solicitar? Sí, la solicitaron. Mándale copia el vídeo, para que te ayude. Se entregó ese permiso. Es una marcha. Tenemos que despedir, muchachos. De cívico y pacífico al cual invitamos a esa población dominicana que sus votos están siendo objeto de Luisín Jiménez va para allá. Tenemos que despedir ya, muchachos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Caballero. Hay gente que no sabe aceptar la derrota. No, pero... Victorino está con nosotros ya. Ganó. Mira. Hola, Félix. Hola.